¿Listo? Y esto es lo que habíamos estado viendo antes, ¿cierto? O sea, estamos partiendo en describir un sólido como, entonces decimos, miren, los electrones adentro del sólido viven de manera libre, así que uno puede pensar que la función de onda de un electrón es la función de onda de una partícula libre en el interior del sólido, ¿cierto? Ese es como el orden cero de la partida. Y lo que hacíamos, bueno, ahora póngale usted a esto una perturbación, y la perturbación es un potencial periódico. Perfecto, potencial periódico lo ponemos adentro, ¿cierto? Y aplicamos teoría de perturbación, y la teoría de perturbaciones tiene este detalle que cuando uno la aplica a segundo orden, se da cuenta que aparecen unos términos en un denominador que son cuadráticos, tanto para las energías como para cuadráticos, y tiene una diferencia de energías que se va a infinito cuando los estados iniciales que contiene ¿cómo se llama? El hamiltoniano no perturbado son iguales. Entonces, la técnica para hacer eso es resolver el hamiltoniano de manera exacta en la zona que es, ¿cómo se llama? Eh, Degenerada. Entonces, el tema acá es ese, y cuando uno mira una dispersión de partícula libre, pensemos en una dimensión, ¿cierto? Tengo la dispersión de la energía en función del momentum, se ve de esta manera, ¿cierto? Y es una parábola esta cosa, y el eje, el eje X aquí es el eje de valores de K, los K que puede tener la partícula en el interior, digamos, pensando eh, en un electrón libre, ¿ya? Ficticiamente le ponemos estas rayas aquí, que son las que definen la red recíproca y la primera zona de Brillouin en un sólido, ¿cierto? Cuando uno tiene un potencial que es periódico. Entonces, le pongo el potencial periódico, pero no cambio nada respecto a la energía todavía, ¿ya? Entonces digo, ya, le puse el potencial periódico y ahora quiero solucionar esto en presencia de este potencial. Entonces, teoría de perturbación, oye, pero un momentito. Este estado de aquí y este estado de acá, digamos, ¿cierto? Son degenerados, digamos. Todos los estados en este eje horizontal son degenerados. Ahora, los únicos que realmente contribuyen a que cuando uno hace esta cosa, esta matriz, lo único que contribuyen efectivamente son los que están separados por un vector de la red recíproca. Entonces, además de que la energía tenga que ser degenerada, porque estos que están más abajo también son degenerados, pero no están separados por un vector de la red recíproca. Solamente los que están justamente en el extremo de la zona Brillouin están separados por eso. Entonces, listo, esos de ahí en el fondo tengo que diagonalizarlo, y eso es lo que hacemos. Encontramos la diagonalización y encontramos que el vínculo, o sea, la diferencia entre esos dos estados está dada por la geada componente de la transformada de Fourier. Digo, ¿por qué geada? Porque esto de aquí, el B sub G, ya no lo noté aquí, no lo tengo. Está bueno, ustedes lo tienen en la clase anterior, digamos, ¿cierto? El B sub G es el E elevado a I KG del B de R de 3R, digamos, ¿cierto? O sea, esto de aquí es la transformada de Fourier del potencial, evaluada en qué valor de K, en el valor de K igual a G, ¿ya? Entonces, eso es lo que uno obtiene, y cuando uno hace esto, se da cuenta que estos valores que están justamente en el extremo de la zona de Brillouin, en vez de tener ese valor de energía, digamos, ¿cierto? ¿Qué valor de energía es ese? Es h barra cuadrado por pi partido por a elevado al cuadrado, todo eso dividido por 2m. Ese es el valor de la energía no perturbada. A eso se refiere con estos E sub 0 de K. E sub 0 de K es h barra cuadrado K cuadrado partido por 2m, digamos, ¿cierto? Y ese es igual a este, a
aquí en el fondo el K' es un K más G, y el G es el que lo lleva justamente al valor negativo, digamos, ¿cierto? O sea, este de aquí es pi partido por A, y este de aquí, si este es pi partido por A, este es menos pi partido por A. O sea, eso es lo relevante. Entonces, esta diferencia, en el fondo, es lo que uno hace cuando está resolviendo esa cosa en dos dimensiones. Resuelve esta ecuación y finalmente encuentra que justamente en el extremo de la banda lo que sucede es que se abre una pequeña brecha de energía de valor 2 veces de G. O sea, en vez de tener este valor, el efecto de poner un potencial periódico, se supone que el potencial periódico es una perturbación, no es una cosa, estamos viendo estamos llegando a describir el sólido no desde del enlace fuerte, digamos, sino que desde de pensar que la perturbación periódica es suave, ¿ya? Entonces, este punto de aquí se abre en dos valores, ¿ya? Eso es lo que encontramos en la clase pasada, ¿cierto? Ahora, la verdad es que cómo se abre es lo que tengo indicado acá, en el fondo, en esta transparencia, la parábola punteada es la parábola real, digamos, ¿cierto? Esa es todas son reales, es la parábola de la dispersión no perturbada, el h barra cuadrado k cuadrado por pi por 2m, y cuando yo le pongo la perturbación, encuentro que el valor desde aquí hasta acá, esa diferencia, es lo que coincide ser 2 veces b sub g, y b sub g es lo que los une. Nótese que el b sub g acá sería distinto, digamos, sería 2 veces el valor anterior, ¿cierto? Es un b sub g más grande en este caso. Aquí el b sub g es ese nomás, es la diferencia entre este valor de k y ese valor de k. Acá el b sub g es 2 veces el valor, ¿ya? Entonces, eso hace que la componente de Fourier que tiene que ver con esta brecha es distinta de la componente de Fourier que tiene que ver con esta brecha, ¿ya? Ahora, pero nosotros vimos ese punto, y la pregunta es, ¿qué es lo que pasa entre medio, digamos? Porque aquí como que yo tiro una línea así, como que me separo un poco de la parábola y me pongo ahí frescamente, digamos, ¿cierto? Ya. Eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo es esa forma de manera exacta, digamos, ¿cierto? Esa es un poco la motivación, un poco para lo que viene. Ahora, esta forma de que, o sea, cuando yo tengo el potencial que no es periódico, que es la partícula libre, tiene sentido presentarla de esta manera. Cuando hablo de un potencial periódico, tiene sentido hablar estoy metido dentro del cristal y hablo de la primera zona de Brillouin. O sea, esta zona de aquí es la zona que es relevante desde el punto de vista de los momentum del sistema. Entonces, yo puedo tomar esta función de onda y yo tengo claro que si la desplazo en un vector de la red recíproca, esta de aquí, ¿cierto? Y la pongo acá, la pongo aquí, o sea, la desplazo hacia acá en un vector de la red recíproca, tengo la misma cosa, la desplazo acá en el vector de la red recíproca, tengo la misma cosa. ¿Por qué razón? Porque hay un solo valor, estos valores de K que hay aquí, hay uno solo que es válido. Entonces, en el sentido de que cualquier cosa que esté desplazada en un vector de la red recíproca da lo mismo, digamos. Entonces, para un valor del momentum o en el espacio K, ¿cierto? Voy a tener dos estados o tres estados, ¿cierto? Entonces, esta es la forma de verlo realmente. O sea, lo puedo mostrar en la zona extendida como esto o en la zona reducida como esto. El D en este caso significa que la dimensión es una sola, ¿no? Y eso es lo que uno obtiene estas formas que se parecen mucho a lo que obtuvimos antes cuando vimos esto en la descripción del enlace fuerte de los electrones, donde partíamos con un enlace pegado y teníamos el hopping, que era lo que hacía que disminuyera la energía. El hopping en el fondo era proporcional a qué tan ancha era la banda, digamos, ¿cierto? Cuando uno hacía esa descripción, ¿ya? Entonces, esta es encaminarse a describir un sólido por el otro lado, ¿cierto? Por el electrón casi libre, ¿ya? Con esas modificaciones. Entonces,
¿Cómo se modifica la función de onda libre? Solamente se modifica en los extremos de la zona de Yuan de manera sustantiva. Y lo único que uno hace para representarla de esta forma es desplazarla hacia el interior. Así que esto, todo bien, ¿ya? Entonces, lo que estábamos viendo era qué es lo que hace distinto ese estado de ese estado, digamos, ¿cierto? Porque antes, cuando uno tiene este estado ¿cómo se llama? En la condición sin perturbación, el K y el K', que son este es el K, es L, O, I, PA, y este es el K', los dos tienen la misma energía. ¿Por qué? Porque este es el K asociado a esta función de onda es este que está acá arriba, el I, Pi, A. Esta cuestión la saco de acá, la elevo al cuadrado, la multiplico por H barra, le divido por 2M y me da la energía, digamos, y hago lo mismo acá y me da la misma energía. Y si escribo una combinación lineal de estas dos cosas, también tiene la misma energía, digamos, si está apropiadamente normalizada, digamos. O sea, no si está apropiada, siempre tiene la misma energía, digamos, ¿cierto? La normalización es una condición, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que las hace distintas cuando yo instalo el potencial periódico en este sistema? Y vimos un caso bien particular, este potencial de aquí, que ya supongo que es un coseno de pi a partido por x, digamos, ¿cierto? Porque tiene la misma periodicidad de la red, o sea, tiene que tener la misma periodicidad de la red, ¿cierto? La gracia de un potencial que sea senoidal o cosenoidal es que tiene solamente una componente G que es distinta de cero. Ojo con ese elemento. Entonces, si el potencial tiene una forma extraña, tiene más componentes de Fourier. Si el potencial es una función coseno o un seno, tiene una sola componente de Fourier. ¿Ya? Entonces, esa es la situación aquí. ¿Y qué es lo que estábamos viendo? Estábamos viendo que qué es lo que hace distinto este estado de ese estado, digamos. ¿Qué es lo singular de lo que sucede en esta esquina, digamos, ¿cierto? Bueno, y si uno hace las combinaciones lineales, ¿qué es lo que significa eso? Encontrar los coeficientes, resolver el problema, lo que discutíamos la vez pasada, resolver el problema completo de valores propios, uno se da cuenta que el phi más y el phi menos en lo que se diferencia es en dónde está el máximo. El máximo de este está en un máximo del potencial. O sea, el electrón vive más en esta región donde el potencial es máximo. Ah, entonces significa que tiene una energía total que es más grande. Por eso este es el phi más. Y este de aquí tiene justamente el máximo en este lugar de aquí, que es el menos. Digamos. ¿Qué es lo que requiere esto para que esto sea cierto? Requiere que esta cosa y esta cosa tengan la misma dependencia, o sea, oscilen de la misma manera en el espacio. ¿No? Y eso sucede solamente cuando la periodicidad de esto es la periodicidad real del sistema y estas funciones de onda tienen exactamente esas componentes, o sea, son funciones que están en el extremo. ¿Qué es lo que hace entonces el potencial periódico? Agarra, hace un scattering de este con este, hace como, junta estas dos cosas y la teoría de perturbaciones las separa, digamos, ¿cierto? Y eso es lo que genera. O sea, hay un scattering como de este punto a este punto. Eso es lo que hace fundamentalmente la presencia de la red cristalina. ¿Y qué hace para estas que están aquí? Para estos valores de acá, no hace nada. O sea, esto de aquí es como si fueran las partículas libres. Si una partícula tiene este valor de K, tiene esa dependencia de la energía y las partículas que uno pueda describir o los electrones que uno pueda describir en este rango de valores de K es como si la red cristalina no existiera. Bueno, eso se comportan efectivamente como partícula libre porque uno los mira aquí, ¿cierto? Mira la diferencia entre ese valor y el valor que uno obtiene después de hacer aplicar la teoría de perturbación es la nada misma, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es una cosa que es súper significativa. ¿Ya? Entonces, el valor de la brecha es 2 veces el valor de BG. BG sería, el G asociado sería el 2pi partido por A aquí, o menos 2pi partido por A. ¿Ya? Es el valor que hay que aplicar ahí. Eso da el tamaño de esta diferencia de energía, y lo que yo quiero ver ahora es cómo esta cuestión se ajusta a la parábola, o sea, cómo eso cambia de la parábola, y eso es lo que viene. Aquí hay
no encontré ningún diagrama de difracción que se los pudiera dar para que ustedes lo trabajaran razonablemente, así que y les presento este problema. Échenle una mirada y vean si se puede hacer razonablemente bien. Este es una muestra de silicio, que les doy el tamaño de la celda cúbica, ¿cierto? Esa de ahí. Les doy el tamaño de la longitud de onda, ¿cierto? En la cual ¿cómo se llama? Estoy iluminando, y lo que quiero es que me hagan una tabla de valores no una tabla de valores, en el fondo aquí les pido que hagan un diagrama de barras, o sea, que pongan abajo 2 tetas, ¿cierto? Y pongan una barra de una determinada altura en cada uno de los lugares donde esperarían una intensidad de difracción. ¿Ya? Y la altura de la barra debería ser proporcional a la intensidad normalizada, de alguna manera, como ustedes quieran, digamos, ¿cierto? Entonces lo importante son las intensidades relativas. Eso es si deciden que el ángulo más chico es 1, digamos, ¿cierto? O la más intensa que encuentren en este rango entre 20 y 120 no es 1, todo debería quedar en referencia a eso, ¿ya? Así que aquí hay que considerar, para hacer este problema, no solamente la multiplicidad, sino también los factores S, ¿cierto? El S que es en el fondo la transformada de Fourier, es ese factor S que está de alguna manera ahí en los apuntes, digamos, ¿cierto? Y el S al cuadrado es proporcional a la intensidad, y eso es lo que quiero que calculen para todos los puntos que sean relevantes, y identifiquen los valores de estos de teta con HK y L, ¿ya? Este no es un trabajo inverso, sino que en el fondo es, ya supongamos que hay un residuo, un cristal de ¿cómo se llama? Un polvo de silicio, y quiero predecir cómo es el diagrama de difracción que uno obtiene si es que la ilumina con el cobre K alfa, ¿cierto? Es más o menos directo, digamos, ¿cierto? No un problema que tenga demasiada trivialidad, pero implica conocer todos los detalles del tema, ¿ya? Entonces, de acuerdo a lo que les dije antes, lo que estudiamos en este caso de aquí, en la clase pasada, fue exactamente ese punto y ese punto, y ahora digo yo voy a aplicar teoría de perturbaciones casi degeneradas. Cuando digo casi degeneradas, significa que en vez de estar en este punto estoy un poquito desplazado, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso? En el fondo, este E sub 0 de K es casi igual a E sub 0 de K', es del orden de, ¿cierto? Si es parecido, igual ese denominador va a ser muy chico, y la teoría de perturbaciones de segundo orden no va a ser válida, digamos, en este caso, ¿ya? Entonces, para hacer las cosas más simples, pensemos en una dimensión, y necesitamos resolver la ecuación de no es de la página 7 de la clase 16, esto es de la clase 18, digamos, ¿cierto? Ahí está. Entonces, esta es la ecuación que tenemos, ¿cierto? Que es E sub 0 de K menos E por E sub 0 de K' menos E es igual al HKK'. El HKK', cuando K y K', ¿cierto? Es una partícula libre lo que estamos diciendo. Entonces, este término de aquí se transforma en la perturbación, y el H manuscrito es sencillamente el potencial periódico que estamos introduciendo, ¿cierto? De ahí aparece que esto se transforma finalmente en B sub G, ¿cierto? O sea, además es la única forma, si el potencial es periódico, con la periodicidad de la red, la única forma en que esta cosa sea distinta de cero es que K' menos K sea igual a G, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque el potencial tiene que tener la periodicidad de la red, ¿no? Entonces, eso es en el caso unidimensional. Entonces, los puntos en el borde de la zona de Brillouin tienen esto. Estoy pensando en uno que está separado n veces, no solamente el n igual a 1, sino que el n veces es el de más arriba, el más menos n pi partido por a, el z con el cual estoy separando es 2
NPi partido por A, digamos. Ese es el G, digamos, que está separando los dos casos. ¿Ya? Ahí está, bueno, está dicho. Más o menos, podría ser más 2 NPi partido por A, un valor de G. Entonces consideramos los puntos cercanos al borde, que cumplen con la condición 1. O sea, la condición 1 es esta, ¿cierto? Entonces tengo puntos cercanos al borde. ¿Qué significa eso? Significa que, que el punto K es... si esto es eso, esto de aquí tiene que ser un menos NPi partido por A, ¿ya? Para que cumpla con esa condición, digamos. No puede ser N, sino que tiene que ser menos NPi partido por A. Ahí falta un signo menos. ¿Ya? Y las correspondientes energías no perturbadas son, ¿cierto? Porque aquí tengo NPi partido por A y aquí tengo menos NPi partido por A, y tengo cada uno de estos puntos desplazados un delta del, cuando fuera, si fuera K igual a NPi partido por A, eso sería un extremo en la zona de Brillouin y ahora estamos separados un delta. Entonces, ¿qué significa en términos de este diagrama? Significa que en vez de estar exactamente ahí, estoy aquí. No, lo voy a hacer en este diagrama de acá. Que estoy en este punto de aquí, ¿cierto? Separado un delta de aquí, y acá estoy también separado un delta de este valor. O sea, en el fondo, supongamos que aquí estoy separado hacia acá en delta, acá tengo que estar también separado hacia allá en delta. Entonces estoy describiendo esta parte y esta parte, ¿cierto? Con lo que estoy diciendo, ¿ya? Entonces, el E sub 0 de, aquí tengo el signo bien correcto, tengo correcto el signo, ¿cierto? El E sub 0 de NPi partido por A más delta es esa expresión, y el E sub 0 de menos NPi partido por A más delta es esta expresión de ahí, digamos, ¿cierto? Leo todos los términos al cuadrado, entonces h barra cuadrado, pa, y le pongo el delta en todos lados, digamos, ¿cierto? Para que quede de manera correcta. Y tomo estas expresiones de la energía y las meto en esta ecuación, y lo que quiero es resolver cuál es el valor de E para ese caso, digamos, ¿cierto? Ahora, el G que tengo que considerar aquí es sencillamente 2 NPi partido por A, digamos, ¿cierto? Ese valor de G debería haberlo escrito en alguna parte, no lo he escrito en ninguna parte. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hago? Instalo la ecuación aquí completa, digamos, ¿cierto? Igual a B sub G. Esto de aquí es la misma ecuación 0, usando estas aproximaciones. Y lo que tengo que recordar es que delta es un número pequeño comparado con este valor, con NPi partido por A es un número chico, ¿cierto? Porque quiero ver cómo varían las cosas en el entorno del extremo a la zona Brillouin. Entonces, parece que me compliqué demasiado acá, digamos, ¿cierto? Pero bueno, en fin, la verdad es que resuelvo esta ecuación cuando delta es chico, ¿cierto? Yo obtengo que E más menos, o sea, tengo, obviamente, esta es una ecuación de segundo grado y tiene dos valores del épsilon, que el más y el menos van a ser, el más, cuando le saco la raíz cuadrada a este lado, le pongo un más menos acá, y el más y el menos van a depender del signo de la raíz. Paso este término completo hacia el otro lado, ¿cierto? Y con el más menos me queda de esta forma, ¿ya? Entonces, este épsilon se transforma en un épsilon más menos por las dos raíces que tengo, da este valor, más menos este valor, ¿ya? Entonces, y aquí utilizo esta aproximación para, disculpen, utilizo esta aproximación para aproximar el término debajo de la raíz, digamos. Entonces, me la arreglo y lo escribo el término debajo de la raíz de eso, ¿ya? A ver, ¿cuál es el término chico acá? Se supone que cualquier cosa que tengo que factorizar este término, esto que está aquí, lo factorizo y escribo este término, ¿cierto? Que es un B sub G, digo el potencial ese,
es una perturbación, así que tiene que ser chico comparado con esto, digamos, con la energía sin perturbar, ¿ya? Así que este de aquí lo divido abajo, qué sé yo, y despejo todos los términos, y de ahí me aparece finalmente esta expresión de acá, que queda escrita de esta manera, digamos, ¿cierto? En general, lo que digo acá es que para perturbaciones pequeñas, este término B sub G, que es la transformada del potencial, tiene que ser pequeño comparado con esta energía, digamos. Eso de aquí tiene que ser menor que 1. ¿Ya? Entonces, si la cosa está en el borde de la zona de Brillouin. Si esto es pequeño, esa cosa de aquí es grande, es mayor que 1, digamos, ¿cierto? Si eso es mayor que 1, significa que este término de aquí cambia signo, digamos, ¿cierto? Dependiendo de donde uno esté. ¿Cierto? Dependiendo, o sea, si la raíz es positiva o negativa, esta cosa va a cambiar de signo. Y entonces uno tiene que arreglársela y se da cuenta. Eso aquí es lo que dice. El segundo término puede cambiar de signo, todo lo que está dentro del paréntesis, ¿cierto? Porque además esto de aquí es mayor que 1. Entonces, esto de aquí es una cosa que cambia el signo de todo lo que está acá dentro. O sea, uno puede obtener un más menos acá de todo el segundo término. ¿Ya? Entonces, lo importante de esto es que lo que diferencia de lo que teníamos antes, ¿qué es lo que teníamos antes? Esto es lo que tenemos en el borde de la zona de Brillouin, ¿cierto? Más menos Vg, ¿cierto? Esto es la energía. Y ahora cuando nos separamos un delta, cuando delta es 0, esta cuestión, todo este segundo término de aquí muere, digamos, ¿cierto? No está. Pero cuando el delta no es 0, sino que es pequeño, hay dos posibilidades, que uno tenga un signo positivo o un signo negativo, pero todo esto de aquí representa una dispersión. ¿Ya? Entonces, obtenemos una cosa que se ve como esta que está así, digamos, ¿cierto? Que uno ve una dispersión de ese estilo y acá ve una dispersión de este estilo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que cambia, cómo cambia respecto de la parábola. Respecto de la parábola, primero obtenemos la brecha y después obtenemos esta suerte de curvatura. Entonces, este E más menos, ¿cierto? Uno lo puede pensar que aquí se genera otra parábola en esta zona, ¿cierto? Porque es cuadrática en delta, y delta en el fondo es cuán separado estoy desde este punto. Entonces estoy pensando que si me centro en este punto, esta cosa de aquí también podría ser como una parábola, uno lo podría pensar que es como una mini dispersión de partícula libre, y tendría sentido definirle que esta cosa es una masa, que está asociada a una masa a la curvatura. ¿Por qué está asociada a una masa? Porque esto de acá en el fondo es como una dispersión, ¿cierto? H barra cuadrado, esto de aquí, este delta es un K al cuadrado dividido por 2m, y paso todo este término hacia abajo, ¿cierto? Y entonces este término de aquí tiene sentido, el producto, perdón, este factor dividido por esto tiene sentido de definirlo como una masa efectiva, ¿cierto? Porque en el fondo la masa mide qué tan apretada es la parábola que uno tiene cuando uno tiene una partícula libre. Entonces, esta es una definición equivalente para definir una masa efectiva. Cuando uno tiene una parábola realmente en una curva de dispersión de energía versus k cuadrado y tiene un mínimo en alguna parte, uno siempre puede definirle la curvatura de la parábola, lo que no es h barra, digamos, comparado es la masa. Entonces lo único que puede cambiarle es la masa. Entonces, habíamos visto antes, ¿cierto?, que era raro que las partículas parecían no tener la masa del electrón cuando estaban en el interior del sólido. La razón es esta, ¿cierto? O sea, se producen curvaturas, de tal manera que las excitaciones que uno vea en un sólido da la impresión de que son electrones con una masa distinta, digamos. Y eso va a depender de la forma de los mínimos, y la forma de los mínimos depende de este factor. Depende de cómo uno perturbe dense cuenta que ahí está el VG, digamos, ¿cierto?, metido de por medio. Y esto a veces puede ser bastante diferente, hacer que este factor sea bastante diferente a 1, ¿cierto?
y hacer que esta cosa de aquí sea un valor súper importante. Bueno, el valor de por qué tenemos un valor absoluto puesto acá es porque este término aquí cambia de signo, digamos, ¿ya? Entonces, no tiene sentido hablar de masas negativas, digamos, ¿cierto? Pero eso es, ¿ya? Por esa razón se define la masa negativa con el valor absoluto acá abajo. Entonces, la forma de representar esta cosa, esta dispersión, es la que había presentado gráficamente antes, digamos, ¿cierto? Pero aquí está en más detalle. Nuevamente la parábola punteada es la parábola no perturbada, y acá tengo las brechas de energía que se forman en cada uno de estos valores. Dense cuenta que el G que está asociado aquí es 2pi partido por A, y el G que está asociado a esta brecha que se forma acá es 4pi partido por A, porque el G ahora ese es el valor de G. Entonces, este valor de la brecha es distinto a este valor de la brecha, porque el valor de G ha cambiado, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Matriz de 2×2 que resolvemos para encontrar los valores propios, ¿ya? Para diagonalizar la perturbación acá. Y además tenemos la forma de estas parábolas aquí que se generan en este lugar, digamos, ¿cierto? Ahora, esto de aquí es la forma de representación extendida, que aquí uno la puede representar de la manera... bueno, aquí está de las dos formas, pero uno la podría graficar todo entre menos pi partido por A y más pi partido por A, ¿cierto? En la primera zona brillón solamente, digamos, ¿cierto? Lo importante de esto es que aparecen estas zonas donde no hay estados electrónicos, ¿ya? Y ya hay zonas donde hay estados electrónicos, que son estas, y hay zonas donde hay brechas de energía, digamos, ¿cierto? Y estas brechas de energía es lo que se llaman el, el, eh, el gap, que dan origen, por ejemplo, a que, dependiendo del tamaño de esta brecha, esto podría ser un aislador, ¿cierto? O podría ser un semiconductor. Eh, Dependiendo de cuánto, supongamos que todos estos electrones aquí, todas estas zonas de aquí estuvieran ocupadas con electrones y esas vacías, digamos, ¿cierto? Entonces, el hecho de que uno necesita hacer una transición de este estado a ese estado para lograr conducción, eso se puede producir térmicamente a 300 Kelvin, por ejemplo, si es que esta brecha de energía no es muy amplia, ¿ya? Y ahí podemos discutir qué tan amplia tiene que ser para que uno tenga suficiente cantidad de portadores en esta banda superior, o esta banda que originalmente está desocupada, que se llama la banda de conducción. Eso es lo que hay que ver, digamos, ¿cierto? Entonces, entendemos que hay una forma distinta, o sea, ya habíamos visto esto ya en el caso del approach de la teoría de enlace fuerte, digamos, o sea, el modelo de enlace fuerte para describir los átomos en un sólido, y ahora obtenemos una descripción equivalente cuando estamos tratando el tema desde el punto de vista de una perturbación de electrones casi libres, ¿sí? Ya, esto de aquí es una nota tal vez para resolver un problema. Voy a ver si que puedo hacer un problema de esto, digamos, ¿cierto? O sea, nosotros vimos que en el caso bidimensional, ¿cierto? Los estados que uno tiene que mezclar para considerar en la teoría de perturbación son los que están separados por un vector de la red recíproca. Pero en el caso de un sistema bidimensional, supongamos una red cuadrada, ¿ya? Este es el caso de, ¿dice que es cuadrada? No dice que es cuadrada. Ah, no, sí, dice que es cuadrada. En el caso de una red cuadrada, imagínense, uno tiene una red cuadrada, y la red en el espacio, en la zona de Brillouin,
a ver, en el espacio recíproco también es una red cuadrada. Y este punto de aquí, el punto, una esquina del cuadrado, uno la puede obtener, ese de aquí está a la misma dirección, el gamma va a estar justamente en el medio. Es malo que no tenga un diagrama acá, ¿cierto? Debería poder hacer un diagrama con esto. Pero ya no me atrevo a desconectarme porque después me demoro mucho en volver a conectarme. Pero en el fondo, imagínense un cuadrado y esta punta de aquí. Esta punta de aquí tiene la misma energía que esta punta de acá, la misma energía que esta punta de acá y la misma energía que esta punta de acá. Entonces lo que estoy tratando de decir aquí es que si yo quiero encontrar cuánto vale la brecha de energía asociada a introducir un potencial periódico en este punto de acá, tengo que considerar no solamente este paso de este punto a este punto, sino que este punto y este punto de la red recíproca. O sea, tengo que considerar en el fondo 4 puntos en forma conjunta para poder resolver el problema. Todos estos quedan dispersados por el potencial periódico, ¿cierto? Hay scattering entre S y S, y por lo tanto cuando resuelvo el problema, para encontrar cuánto vale la brecha, la apertura de la brecha, justo en el extremo de una zona cuadrada tengo que considerar la interacción entre los 4 puntos, entonces en vez de quedarme una matriz de 2 por 2, me queda una matriz de 4 por 4, que es lo que tengo que diagonalizar para resolver ese problema. ¿Ya? Lo que dice aquí tiene que ver exactamente con lo que les acabo de explicar. Voy a ver si les formulo un problemita para que lo veamos en más detalle. ¿Ya? Lo que viene a continuación es algo que no está bien tratado en el texto. No está bien tratado porque no porque el autor no quiere, porque el autor no quería hacerlo nomás, digamos, ¿cierto? Porque le iba a tomar un tiempo que no quería dedicarle a esto porque estaba un poco más allá de lo que quería ver. Pero yo creo que es algo súper relevante de entender, ¿cierto? A este nivel, el teorema de Bloch. Y tiene que ver exactamente con lo que estamos viendo antes, digamos, ¿cierto? Que no tiene ni siquiera que ver con aplicar teoría de perturbaciones. Pero el hamiltoniano para un electrón en un potencial periódico uno lo puede pensar de esta manera, digamos, ¿cierto? O sea, tiene el H, tiene la parte de la energía cinética, ¿cierto? Y tiene este potencial que cumple con el hecho de ser de esta forma, de que el potencial cuando uno lo desplaza en R, donde R es cualquier, ¿cómo se llama? Vector de la red, que constituye la red, la red tal cual la conocemos, eso de ahí debería dar el mismo valor, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene una solución, cuando uno tiene un potencial de este tipo, la solución general se puede escribir de esta forma. Y esto de aquí es una cuestión súper interesante. Este término de aquí, ¿qué es lo que es esto? Digamos? Cuando uno mira esto, dice, bueno, esto de aquí, si no fuera por si el U fuera una constante, esta cosa de aquí sería una partícula libre, ¿cierto? Y este U de acá, en general, estoy explicando mal, me disculpo. Este de aquí es el H total del sistema cristalino. Esta de aquí es la función de onda que resuelve ese H. O sea, encontrar el valor propio de las energías para un H como este, que tenga un potencial periódico, tiene exactamente esta forma. Eso es lo que dice este teorema que voy a tratar de explicarles un poco de dónde sale, ¿cierto? Pero más que el teorema, me importa el resultado, más que el detalle de la demostración, que es instructiva, así que por eso la voy a hacer, digamos, ¿cierto? Voy a tratar de meterme en los detalles. Es cuál es el resultado. El resultado es que cuando el potencial es periódico como este, ¿cierto? La solución efectivamente es una función de onda, pero es una función de onda que tiene una amplitud que está modulada en el espacio, y la modulación, esta de aquí, que sería la amplitud, ¿cierto? Es una amplitud modulada que tiene la periodicidad de la red. Entonces, antes, cuando uno
si uno tiene una partícula libre en el espacio, ¿cuál es la solución? Ah, la solución es E elevado a I KR, donde A lo voy a, qué sé yo, normalizar de alguna manera. En el caso de un sólido finito es 1 partido por raíz del volumen y chao, ¿cierto? Listo. Estas funciones de onda, que son las soluciones reales para el sistema, no estoy hablando ni siquiera de perturbación, que son las soluciones reales para este sistema, también son partículas, son funciones de onda de partícula libre, pero la amplitud está modulada en el espacio. Eso es lo que dice el teorema. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer es mostrarle, en el fondo, de dónde sale esa cosa, ¿cierto? ¿Qué es lo que da origen a eso? ¿Ya? Entonces, entonces lo importante que uno tiene que tener en cuenta es que hay como una solución que es una solución de partícula libre en el interior de un sol. Y ahí uno se pone a pensar y se acuerda de los problemas originales, digamos, ¿cierto? Y voy a ir de vuelta a esta, digamos, ¿cierto? ¿Por qué razón los electrones en los sólidos tienen un camino libre que es tan largo? Y no tiene que ver con las dimensiones atómicas, ¿cierto? Porque uno tiene átomos que están a, no sé, 3 angstroms uno de los otros, digamos, ¿cierto? O 4, qué sé yo, por decir algo, nuestros cristales favoritos como el cobre y el oro, digamos, ¿ya? Bueno, esa debería ser la dispersión que tiene un electrón que viaja en el interior, porque ahí están los obstáculos. Esto de aquí dice que no, ¿cierto? Esto dice que el electrón que tiene este momentum en particular se mueve libremente en el interior del sólido, como si no existieran los obstáculos, ¿no? Entonces, ese es el sentido de la partícula libre, digamos, ¿cierto? Y eso uno lo toma y dice, pero está media modificada esta partícula libre porque tiene un potencial periódico. Exactamente, bueno, estos electrones de aquí, digamos, ¿cierto? Los estados antes no perturbados de acá se perturban ampliamente, porque de hecho se producen las brechas de energía que no permiten que existan estados, porque existe un scattering muy grande entre estos dos estados que hacen que se abre la brecha de energía aquí. Pero en este rango de aquí, las partículas son como libres. Eso es lo que está diciendo esto. O sea, uno tiene en el interior del sólido una partícula libre, pero lo que tiene que pensar ahora es que la amplitud está modulada. Y esos tipos que se mueven con la amplitud modulada en el interior del sólido pueden moverse para siempre. Eso es lo que da origen finalmente a que el scattering en el interior de estos caminos libres medios con los cuales no va a colisionar con nada, porque nos colisiona con el sólido se siente feliz, yo soy una solución de este problema, digamos, ¿cierto? Porque es una solución periódica, ¿ya? Y tiene exactamente esta forma. ¿Qué es lo que produce dispersión a lo largo de los micrones, o qué sé yo, o más, digamos, o cientos de micrones? Son las impurezas que tienen los sólidos en el interior. O sea, la red no es lo que le produce este fenómeno, ¿ya? Y eso era súper difícil de entender en esta época. Entonces voy a ir, o sea, esto de aquí, podríamos parar la clase aquí hoy día, eso sería todo, digamos. Eso es lo que uno tiene que entender. Voy a ir sobre los detalles de cómo uno tiene eso, no me interesa un poco que, o sea, es más bien conceptual, digamos, esto para poderlo seguir en el fondo, ¿no? Lo importante es lo que ya les dije ya, que esta forma de la solución es un valor, es una función propia de este hamiltoniano, y esta modulación de aquí, esto de aquí, la gracia que tiene es que está modulado con la misma periodicidad que tiene, o sea, esto, si yo le hago R más R, esto de aquí da lo mismo, ¿no? O sea, es una función que es periódica con la periodicidad de la red, ¿ya? Entonces veamos qué es lo parece que hay un montón de cosas aquí. Los alfa, por ejemplo, ¿qué es lo que indica? El alfa indica que para cada valor de K pueden haber distintos estados de energía. Obviamente que sí, digamos, ¿cierto? ¿De dónde aparece eso? Bueno, si tenemos un átomo en particular, ¿cierto? Ese átomo tiene distintos niveles de energía y cada uno de estos podría dispersar de una manera distinta. O sea, y a eso es lo que se refiere con el alfa, ¿cierto? O sea, tomo un electrón en particular, un orbital,
¿cierto? Y lo disperso podrían ser los electrones S, los electrones D, digamos, ¿cierto? Que son distintos. Entonces, el alfa se podría referir a eso, ¿cierto? El U sub alfa K dice que es una función que tiene el periodo de la red. O sea, es periódica con la misma periodicidad de la red. Y ojo que esta función de aquí, es la modulación de la amplitud de mi función de onda solución, ¿cierto? Y es periódica con el periodo de la red. Phi sub K alfa es como una función de onda plana, es como una onda plana modificada por la red. Pero esta de aquí es la solución de este hamiltoniano. ¿Es como una función de onda plana? Por supuesto que sí, porque tiene este elevado a IKR del frente, ¿cierto? Y aquí aparece la red recíproca nuevamente. K es el momentum del cristal escogido en la primera zona de brillo. Si K cae en la primera zona de brillo, después ya me doy cuenta que comienzo a repetir las ondas, digamos, ¿cierto? O sea, tengo que solamente considerarlas en la primera zona para que sean solución, ¿cierto? Entonces, partimos un poco del resultado, diciendo que si esta cuestión es periódica, si U sub K alfa es periódica, lo puedo representar de esta manera, digamos, ¿cierto? Como una amplitud que depende de G, y por E elevado a IG.R. ¿Por qué digo que esta cosa es periódica y por qué la puedo representar de esta forma? Porque si cambio R entre R más R, tengo que obtener la misma función. Y cuando hago eso, en esta forma de representarla, no es cualquier valor de K en los que lo puedo expandir solo en los vectores de la red recíproca de la red. ¿Para qué? Para que la función esta, U sub K alfa, tenga la periodicidad de la red, ¿ya? Entonces, esta es la única expansión que hace que esto sea cierto, ¿cierto? Que U sub alfa sub K de R más R sea igual a U sub alfa K de R, ¿cierto? Para cualquier valor de R en la red recíproca. Entonces, reemplazamos 2 en 1, ponemos la función de aquí, ahora la escribimos con eso y pongo el valor de K adentro y me queda este sándwich, ¿cierto? Esto indica que la solución se puede escribir como una combinación lineal de exponenciales que difieren en un vector de la red recíproca. Eso es todo lo que dice, ¿cierto? Porque cada valor de K, en el fondo, está difiriendo en un vector G, digamos, ¿cierto? Hay un vector G que la hace, que cambia. O sea, para cada valor de K, esto es una suma sobre distintos valores de G. ¿Ya? Eso es lo que dice. Aquí no he hecho nada, digamos, sencillamente lo único que hice fue reemplazarla nomás, ¿cierto? Si uno sabe que B sub K es periódica en el espacio real, que sabemos, la transformada de B sub K es esta que está aquí, y la única forma de que esto sea, esta es la definición general de una transformada de Fourier, digamos, ¿cierto? No estoy haciendo ninguna cosa distinta. Pero la única forma de que esto sea un potencial que sea periódico con la red recíproca es que este K sea igual a G, digamos. Perdón, este Q sea igual a G, ¿cierto? Eso ya lo hemos visto ya, digamos, de dónde aparece. Entonces, sabemos además que un electrón en una forma de una onda plana se puede escribir de esta manera, que es lo que le había dicho antes con la normalización del volumen, ¿ya? Eso es lo que tenemos y veamos a dónde nos lleva este argumento. Entonces, la transición de este valor de aquí, ¿cierto? Sabemos además que la transición de este valor de aquí es importante, solamente ocurre a este valor de aquí si existe una matriz de transición que vincule esos dos estados, ¿cierto? Estamos pensando en teoría de perturbaciones ahora. O sea, antes tenía, esto de aquí es la partícula libre, digamos, ¿cierto? Entonces, eh, y uno tiene otra partícula libre en el sistema que tiene un vector K', y si uno dice, oye, hay una transición entre este vector K y ese vector K', si uno lo piensa desde el punto de vista de las perturbaciones, sí las hay, si esta cosa es distinta de cero.
Pero esta cosa es distinta de cero ¿cuándo? Esta cosa es distinta de cero solamente cuando esta diferencia entre K menos K', este elemento de matriz es distinto de cero solamente si K menos K' es igual a G. ¿Ya? Eso es lo que sabemos por la forma que tiene el potencial, ¿cierto? Entonces, solo algunas ondas K en la red son dispersadas entre ellas, digamos, ¿cierto? ¿Cuáles? Lo que vimos antes en la teoría de perturbación, son las que tienen esta diferencia en K, digamos, ¿cierto? Los otros casos, la red protege la existencia de ondas planas, que es lo que les dije, cuando uno está entre medio de los valores, es como si el potencial ese no existiera, y uno podría pensar que la cosa se está desplazando como una onda plana. Entonces, la red recíproca, en el fondo, identifica entre cuáles valores van a haber dispersiones, cuáles valores de K de la red no perturbada van a estar vinculados, ¿cierto? Y aquí tiene sentido la aseveración de Felix Bloch, que se las traduzco a pesar que les delata, digamos, ¿cierto? Bloch es el hombre que inventó el teorema. Es decir, cuando comencé a pensar acerca de esto, pensé que el primer problema era explicar cómo los electrones podían colarse entre medio de los iones en un metal, de tal manera de evitar que el camino libre medio fuera del orden de las distancias atómicas, ¿cierto? O sea, esa fue la motivación que él dijo, el camino libre medio no es de las distancias atómicas, es una distancia mucho más grande, digamos. Entonces, ¿cómo puede ser eso, digamos, ¿cierto? Entonces, por un análisis de Fourier directo, encontré, para mi deleite, que las funciones de onda difieren de unas funciones de onda de un electrón solamente por una modulación periódica. ¿Sí? Entonces, eso es todo lo que el potencial le hace al sistema, digamos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, yo creo que esta clase es demasiado larga, ya, pero creo que todavía tenemos tiempo. ¿Ya? Entonces, para un potencial que cumple con las condiciones de Max von Karman, esto significa que la periodicidad es la misma, digamos, cuando yo cambio todo esto, o sea, los valores de K en la dirección X cambian como en un valor 2π si yo cambio el largo en LX, ¿cierto? O sea, eso significa que K sub i por LI tiene que ser un múltiplo de 2nπ, ¿cierto? O sea, cuando yo cambio eso es lo que sucede que cambia. K sub i aquí se refiere a K sub X, K sub Z y K sub X, K sub Y, K sub Z, digamos, ¿cierto? Entonces, con los respectivos largos LX, LY, LZ, esto de aquí es lo que vimos que era la cuantización de von Karman, digamos, ¿cierto? Para evitar los problemas de infinito y las condiciones de borde extrañas, digamos, ¿cierto? Entonces, una función de onda uno la puede, en general, en este caso, escribir de esta manera, ¿cierto? Si el potencial tiene la periodicidad de la red, ¿cierto? Lo podemos escribir de esta forma, como vimos antes, digamos, ¿cierto? Y estos D sub G que aparecen aquí son sencillamente la transformada de Fourier del potencial, que uno la puede hacer de esta manera, digamos, ¿cierto? E integrando esto sobre una celda, digamos, ¿cierto? Esto de aquí no es trivialmente directo, ¿eh? pero lo voy a dejar que ustedes lo examinen, digamos, ¿eh? El hecho de que la integración tenga que ser sobre una celda, ¿no? Pero lo vimos antes, digamos, ¿cierto? De cómo pasamos de esta suma, de esta integral en todo el espacio a una integral, a una suma de integrales sobre la celda, ¿ya? Entonces, escogemos B0, que es la integral sobre la celda esta de aquí, y lo escogemos igual a 0 para simplificarnos la vida. Porque ¿qué es lo que es esto? Este B0 es esta misma cosa de aquí, es el BG con G igual a 0, significa que este G igual a 0, y significa que esto de aquí, ¿qué es lo que mide?
mide en el fondo una suerte de valor medio del potencial, digamos, ¿cierto? Eso es lo que está midiendo esto. Ya. Entonces, lo único que si yo asumo que esto de aquí es 0, significa que el valor medio del potencial en todas las celdas es 0. Y si no fuera 0, ¿esto no vale? No, sí vale. Lo único que tengo que hacer es correr el valor de referencia para medir la energía potencial, ¿cierto? Y si hago eso, puedo acomodármela a que este valor sea 0. ¿Ya? El potencial además es real. Eso significa que en esta serie de aquí, el B de R es real, así que el B de G tiene que ser, el B de G tiene que ser igual al B de menos G, para que la componente esta con esta otra componente se vayan anulando de a pares, ¿cierto? Y cuando yo calculo el complejo conjugado, me da un potencial que sea real, digamos, ¿cierto? Entonces, esa es la condición, que B de menos G tiene que ser igual a B de G conjugado, para que esa cosa sea, para que el potencial sea real. Los términos más G en la suma serían eso, ¿cierto? Eso sería ese sería el A conjugado y este sería el A, entonces A más A conjugado eh, me da una cosa que es real al final, ¿cierto? Que es lo que quiero. ¿Sí? Si además el potencial tiene simetría de inversión espacial, se tiene que cumplir esto. Que B de R sea igual a B de menos R. En general uno siempre puede, como estas cosas son simétricas, uno siempre puede escoger un punto, un origen, para que esta cuestión sea cierta. O sea, se cumple que eso de ahí, ¿cierto? Por lo tanto, B sub G, de acuerdo a esta cosa de aquí, si es que uno escoge que esta cosa sea de esa manera, digamos, ¿cierto? Estos B sub G son reales. Si reemplazamos esta cosa en la ecuación 0, digamos que es esta, no. En la expresión que partimos, este es el P cuadrado partido por 2m, que es la energía cinética, escrito de esta manera. Esa cosa de aquí, tomo ya, esto de aquí es sencillamente mi onda, digamos, ¿cierto? Este es ese C sub K. ¿De dónde aparece este C sub K? Déjenme. Nada, estoy introduciendo el phi. El phi este de aquí, este phi, lo estoy introduciendo como una componente de este estilo, digamos, ¿cierto? Pero ¿cómo la hago? Bueno, pongo todas las componentes de Fourier que puedo, digamos, ¿cierto? Después voy a hacer la identificación correspondiente. Además, el potencial, cuando yo lo multiplico, ¿cierto? El B de R por el phi, este de aquí sería el phi, la función de onda, este de aquí sería el potencial, escrito como ahí me salió medio borrado, por el B sub G por E elevado a IGR, digamos, ¿cierto? Este de aquí es la transformada de Fourier del potencial. Así que estoy escribiendo todos estos términos del hamiltoniano en términos de las componentes de Fourier, ¿ya? Entonces puedo escribir esto finalmente, los C sub K son las ecuaciones que es lo que yo quiero resolver, ¿cierto? Porque en el fondo esa es mi solución, es mi función de onda, y lo que yo quiero resolver es que esto por phi más B por phi sea igual a E por phi, digamos, ¿cierto? Y lo resuelvo componente a componente. Y esto es lo que obtengo para resolverlo componente a componente. Esta es la forma de plantearlo, digamos, ¿cierto? Esto de aquí todavía no es súper exacto. Esto de aquí es una tremenda matriz que tengo que invertir para encontrar cuánto vale la energía de cada uno de los estados. Nótese que aquí tengo la amplitud de los vectores. Acá tengo las componentes de Fourier del potencial, ¿cierto? Y este de aquí, bueno, es un vector K, es este mismo vector K que está vinculado con un G', digamos, ¿cierto? En esta expresión. Entonces, lo único que hacemos acá es reescribimos que este valor de Q, este valor de K,
que tengo acá igual Q menos G, digamos, ¿cierto? Lo escribo de esa manera, y puedo reescribir esta ecuación. Aquí le pongo Q menos G, y acá le pongo esto. Entonces, este K me va a quedar Q menos G', digamos, ¿cierto? Y después reemplazo que esta diferencia G menos G' da igual, digamos, ¿cierto? Porque esta diferencia en el fondo, como está sumado sobre todos estos valores, están sumados, ¿tá? Voy a recorrerlos todos. Que tenga una diferencia aquí, en el fondo lo único que estoy haciendo es desplazando el origen, digamos. Así que no es ni siquiera relevante, así que esta suma la puedo reemplazar como eso, ¿cierto? Como G menos G', ¿ya? Cambiamos la variable a eso, ¿ya? Y escribo la ecuación nuevamente y obtengo esta expresión, donde este valor de acá es simplemente otra forma, la expresión 9, ¿cierto? Toda esta expresión completa que tengo aquí, que en el fondo lo único que hice fue una gimnasia con los subíndices. Y lo relevante de eso es que es otra forma de escribir h phi es igual a b por phi, digamos. ¿Dónde está la energía? La energía está aquí. Esto es lo que tengo pues lo que tengo que resolver, ¿cierto? Entonces, esta ecuación de aquí, que es una matriz, digamos, ¿cierto? A la cual yo tengo que encontrar los valores C, que son estos de aquí, son los valores propios, ¿cierto? Perdón, los C sub K son los vectores propios, y la energía es el valor propio, digamos, ¿cierto? Asociada a esta. Entonces la ecuación 9 vincula C sub Q, ese de ahí, con C sub Q menos G, eso, ¿cierto? Por C sub Q menos G', o sea, cuando todos los valores de... ¿Qué es lo que hace esto? Vincula el C sub Q con el C sub Q menos G, porque en el fondo esto de acá, para calcular una energía, lo único que tengo que hacer es sumar sobre todos los valores de G. Entonces lo único que estoy haciendo, la matriz lo que tiene son todos los valores de la red recíproca que tienen una distancia G respecto de Q, ¿ya? Eso es todo, ¿ya? Entonces el valor de Q, Q menos G', pa. Un valor de Q en la primera zona de Brillouin con todos los otros valores. O sea, si este de aquí está en la primera zona de Brillouin, todas las otras zonas de Brillouin quedan vinculadas con esta red, ¿ya? Entonces tengo n valores para los puntos Q de la primera zona de Brillouin. Q o K da más o menos igual, o sea, son vectores de la red recíproca, ¿ya? Cada uno tiene una ecuación independiente que resolver, ¿cierto? Porque para cada valor que yo me pongo, ¿cierto? En la primera zona de Brillouin, este es un valor en la primera zona de Brillouin, está vinculado a unos valores equivalentes en todas las otras zonas de Brillouin, separadas por los vectores G. G, G', G segundo, G tercero, exacto. Eso es lo que quiero resolver. Entonces, cada uno tiene una ecuación independiente que resolver. En el caso de ser distintas de cero, todos los coeficientes, ella involucra una combinación lineal de soluciones tipo ondas planas que involucran a K y a los vectores que difieren de K en G, ¿cierto? O sea, ¿cómo es la solución de la onda real cuando yo soluciono uno de estos valores Q, esos valores Q involucran una suma de ondas planas, ¿cierto? Porque de ahí partí. ¿Cómo es la onda plana? La onda plana involucra a un vector, a un valor de K en particular, con todos los otros valores de G, con todos los otros valores de K que están distantes un G de este valor, ¿cierto? Entonces, me instalo cualquier valor de la red y los otros asocio un valor total a todos los otros separados en G. Eso es lo que significa. Entonces, el phi sub
el phi de Q va a ser igual a este coeficiente, ¿cierto? Multiplicado por este Q que están separados por un valor de G. Y tengo que sumarlo sobre todos los valores de G. Esa es la forma de la solución. Bueno, en el fondo estoy reconociendo cuál es la forma que tiene que tener la función de onda, digamos, ¿cierto? La función de onda que involucra solamente a valores de G de esta manera, y la puedo escribir de esta forma, o sea que phi de Q es la suma de coeficientes multiplicados por los valores de K que difieren en G y por estos coeficientes de aquí. ¿Pero qué es lo que es esto, digamos? Esto en el fondo lo que quería encontrar, digamos, ¿cierto? Estos coeficientes C de Q menos G, ¿cierto? Que parten de esto de aquí, esto de acá es finalmente un coeficiente que en la forma que lo genero, que en la forma que depende de G, es un coeficiente que es periódico con la periodicidad de la red recíproca en R. ¿Ya? O sea, puedo reconocer que esta forma de definir phi sub q, ¿cierto? Este phi sub q, si uno lo separa aquí, digamos, ¿cierto? Este de aquí tengo un c sub q, por ahí, por ahí, o sea, puedo meter toda la suma en G, todo esto que depende de G, en la parte de la sumatoria y sacarle el cubo afuera. ¿Qué es lo que hago acá? ¿Cierto? O sea, dejo aquí todo lo que depende de Q y acá esto que depende de aquí. Entonces, lo que resta ver es que esta cosa de aquí efectivamente tiene la periodicidad de la red, porque eso era lo que queríamos ver, digamos, ¿cierto? O sea, uno dice, mi solución al hamiltoniano es una función de onda E elevado a IQR multiplicada por este factor. Y este factor de acá es lo que obtuvimos, ¿cierto? Este de aquí tiene la periodicidad de la red. ¿Por qué tiene la periodicidad de la red? Por la forma en que está expandido. Porque está expandido solamente en los vectores G de la red recíproca. Y eso viene de esto. De que es en la forma en que esta cosa está vinculada. O sea, cada valor de Q está vinculado con los valores de G a lo largo de toda la red recíproca, ¿cierto? Y eso es lo que finalmente hace que yo pueda tener esta expresión. Entonces, esto de aquí es esta función de onda, que es la solución a mi problema, tiene un valor E elevado a IQR, perfecto, y además tiene este término de acá, que es un valor de la amplitud, que depende de la periodicidad de la red. ¿Y cómo sé eso? Por la forma en que esta cosa depende de mí. Entonces, releyendo esto, significa que la solución al hamiltoniano del sólido cristalino son ondas planas con una amplitud modulada, con una función que depende de la posición que tiene la periodicidad de la red. ¿Y cómo sabemos que tiene la periodicidad de la red? Por la forma en que tiene la solución. O sea, los vectores Q o K, que da lo mismo, digamos, ¿cierto? Porque es una forma de definirlos distintos nomás, no representan el momento de un electrón, simplemente porque existe el potencial. Y H no es invariante ante traslaciones continuas. O sea, si yo derivo esta expresión, le aplico el menos I a H por D por el nabla, digamos, ¿cierto? No obtengo eso porque también está esta derivada. Entonces, eso es lo que es distinto en este caso, digamos, ¿cierto? Esto de aquí es lo que se llama el potencial, el momentum cristalino, no es el momentum del electrón. ¿Ya? El momentum del electrón es una cuestión más compleja, digamos, porque tendría que descomponerlo en ondas planas, digamos, ¿cierto? Y encontrar el valor promedio, etcétera, digamos, ¿cierto? No es una, o sea, lo que estoy diciendo con una partícula libre, esta es la forma que tiene una partícula libre, y si a una partícula libre le aplico el operador de momentum, me da un valor propio, porque esta de aquí es una función propia del momentum, una partícula libre.
No sucede lo mismo con una solución de una partícula en el sólido, porque esta cosa de acá no corresponde al momentum, porque si yo la hago así, no puedo escribirla de esta manera, que P actuando en phi sub q me dé H, o sea, esto de acá es el momentum cristalino, no, es distinto del momentum del electrón. Ese es un poco lo que hay que considerar, ¿ya? Entonces, bueno, esto ya lo he dicho ya, ¿cierto? Si el vector Q o K, digamos, en el teorema de Bloch, está confinado a valores en la primera zona de Brillouin, eso está confinado a valores en la primera zona de Brillouin. Entonces, si un Q cualquiera no está en la primera zona de Brillouin, se puede llevar ahí haciendo esta traslación, ¿cierto? Y la expresión 11 no se modifica. ¿Cuál es la expresión 11? Veamos qué es lo que estamos hablando. Esa es la expresión 11. Esta es la expresión 11, no se modifica. O sea, si un Q está fuera de la primera zona de Brillouin, yo la puedo llevar a la primera zona de Brillouin con un desplazamiento y esta función de onda es única. No cambia la función de onda phi sub q, que es la solución. Eso es súper crucial porque en el fondo los únicos puntos que son relevantes desde el punto de vista de K para esta solución son aquellos que están en la primera zona de Brillouin. Esto de aquí requiere ser leído, digamos, ¿cierto? Porque no se puede, y yo lo que les puedo decir es que a diferencia de todas las otras cosas que yo he seguido siempre el apunte de Simon, pero para esta clase hay que mirar la referencia, está en Ashcroft and Merman, que tiene en el fondo reproducido este análisis, digamos, ¿cierto? Cuáles son las cosas que son relevantes desde el punto de vista que hay que entender, ¿cierto? O sea, en este punto, lo relevante de esto es entender esta solución, ¿cierto? Esta solución que estamos presentando aquí, que esto de acá que tiene la periodicidad de la red cristalina y esta es una función de onda plana. Esto de aquí en general depende de K también, ¿cierto? En el sentido de que obviamente tiene distintas componentes de Fourier, ¿cierto? Y eso significa que cuando yo derivo esto de aquí, el K que aparece acá no es el momentum del electrón, ¿cierto? Esa es la diferencia en un sistema que no tiene traslación. O sea, la gracia que el momentum se conserva en el espacio libre es que si yo le aplico una traslación eh, de la posición, el sistema sigue siendo el mismo. Cuando yo hago esa traslación, en el caso de un sistema periódico, eso no sucede. Hay números bien precisos en el cual una traslación me deja al sistema de la misma manera. ¿Y cuáles son esos? Son los periodos de la red periódica, ¿cierto? O sea, un poco pensando en el teorema de Noether, ¿cierto? De qué cosas implican una cantidad conservada, qué simetrías del sistema implican una cantidad conservada. ¿Ya? Eh, eso, esa es como yo lamento que esto sea tan confuso, no lo puedo hacer más claro, digamos, pero yo les advertí que lo siguiente, digamos, ¿cierto? Que lo importante de esta presentación que les hice aquí es que esto, digamos, ¿cierto? No, ¿cuál es mi ecuación, mi ecuación de partida? Digamos, esta es mi ecuación de partida, ¿cierto? O sea, que en el fondo las soluciones son como funciones de onda, pero con una modulación espacial. Y la modulación espacial tiene que, de alguna forma, contener la periodicidad de la red. Y la razón por la cual esta cosa contiene la periodicidad de la red está bastante más abajo, digamos, ¿cierto? En el sentido de que
está aquí, digamos, ¿cierto? O sea, puedo escribir este U de esta manera, digamos, ¿cierto? Y yo espero haber justificado más o menos, ¿cierto? Que eso se puede hacer, o motivado que eso se puede escribir de esta forma, ¿cierto? Donde uno puede reconocer que esto de aquí efectivamente es algo que tiene la periodicidad de la red, digamos, ¿cierto? Entonces, la verdad es que para más detalle le pido que lo verifiquen o sea, que lean el libro de Ashcroft. Y esto creo que está en un apéndice, digamos, ¿cierto? Así que es relativamente autocontenido, no hay que leer todo el libro para descubrirlo, digamos, ¿cierto? Y esto, lo que yo les presenté hoy día debería servir como motivación. Esto de aquí es la razón de lo cual nos queremos quedar, digamos, ¿cierto? O sea, estas son las ondas eh, que, que son soluciones en un cristal, ¿cierto? Y esas son las que dan cuenta del problema que Bloch quiso resolver, que es sencillamente la gran camino libre medio que el sistema tiene. Ya chicos, me disculpo por haberme alargado, ¿cierto? Así que dejémoslo aquí y nos vemos el jueves, ¿ok? Que les vaya bien. Profe, chao. Chao. Gracias.